2025 sin duda fue el año que lo cambió todo. Y si no te diste cuenta es que estás muy fuera. 2025 fue el año en el que dejé de escribir código y no porque haya dejado de programar. En este vídeo te voy a contar un poco qué es lo que ha cambiado, por qué es irreversible y qué consecuencias creo que va a tener en el mundo del software de manera inmediata y a medio largo plazo. Para entender un poco mejor el punto en el que estamos y qué es lo que ha cambiado, creo que lo más fácil es hacer un recorrido de lo que ha sido el último año. Porque como digo, este año ha sido el año pivote, el año que realmente lo ha cambiado todo. Si bien la inteligencia artificial lleva entre nosotros unos cuantos años más, hasta ahora no había sido más que una pequeña ayuda. Empezamos con el clásico Copilot que predecía una o dos líneas y bueno, era una ayuda bastante interesante, un IntelliSense avanzado que nos ahorraba un poco de tiempo. Con la llegada de los LLMs en modo GPT, en modo chat, pues realmente lo que se reventó fue Stack Overflow, ¿no? Ya en lugar de consultar esas pequeñas cosas que se nos olvidaban en el día a día como programadores, pues los consultábamos de manera conversacional con ChatGPT y obteníamos una respuesta mucho más rápida. Pero en ese punto, a pesar de que ya había modelos específicos de programación, cuando tratábamos de encargarle una funcionalidad o un trozo de código quizás un poco más complejo, un poco más grande, pues todos estos modelos patinaban, terminaban delirando un poco o simplemente entrábamos en madrigueras de las que no podíamos salir. La cuestión importante y relevante es que a lo largo del 2025 la exponencialidad de mejora en estos modelos ha sido radical. Literalmente mes a mes han ido sacando los diferentes competidores diferentes versiones de los modelos de inteligencia artificial que han ido empujando poco a poco esa barrera en cuanto a complejidad y capacidad de programación. Hacia mediados del año ya no era solo un autocompletado, sino que podíamos empezar a encargarle tareas un poquito más avanzadas, con pequeños refactors de código y pequeños side projects que más o menos funcionaban, y si tenías conocimientos de diseño o de programación podías solventar un poco las carencias que tenían esos modelos con tus capacidades. Durante toda esta primera parte del año yo, por ejemplo, pues utilicé tanto en Calistenia, que es mi proyecto principal, utilicé la inteligencia artificial como apalancamiento para hacer pequeños refactors de código, como digo, y demás, y también en proyectos personales. Pero estos proyectos personales pues sí que me llevaban unas pocas semanas o unos pocos meses, porque si bien iba más rápido con la inteligencia artificial, no iba de manera completamente autónoma. A medida que fue avanzando el año y llegando hacia la parte final del año, fui notando como esa barrera estaba cada vez más lejos. Hasta el punto en el que hace unas 5 semanas más o menos, mes y medio aproximadamente, cruzamos la línea. Cruzamos la línea en la que ya no escribo una sola línea de código, ni en mi proyecto principal, que es Calistenia, ni en mis side projects. Cruzamos la línea en el que todo proyecto medianamente pequeño se puede hacer a golpe de prompt, one shot, completamente funcional. Defino la idea que quiero crear, se la encargo al modelo y de repente tengo el resultado de vuelta. Y esto desde luego no es una cuestión menor, evidentemente, esto lo cambia todo. Actualmente tengo un flujo de trabajo en el que discuto una idea con un LLM, debato un poco las posibles implementaciones, decisiones de arquitectura o de infraestructura. Se lo encargo a otro agente para que lo implemente. Cuando me devuelve el resultado, le doy feedback y se lo vuelvo a mandar a la gente para que termine de implementarlo. Cuando estoy contento con el resultado, le digo a otro agente que escriba los tests para que quede más o menos sólido. Cuando termino eso, le digo a la gente que revise el código, que busque vulnerabilidades de seguridad, que busque código muerto o implementaciones que hayan quedado legacy. Realiza los cambios que considera. Y en todo este proceso, todos los commits de GitHub se los encargo a otro agente de inteligencia artificial. Creo la pull request y le encargo a otro agente de inteligencia artificial para que vuelva a revisar por última vez la implementación y me dé consejos o puntuación sobre la calidad de ese código. Y finalmente lo mergeo. Ese es literalmente el flujo que sigo para programar en mi día a día desde hace más o menos un mes. Y aquí de momento hay que destacar una idea clave, y es que yo no he desaparecido. Realmente yo dejé de picar código, ya no escribo código, pero sigo orquestando todos los pasos que se dan, sigo en el decision making, sigo creando producto, y realmente es la parte que casi que más disfruto. Entonces, en ese sentido, genial.
Si estás escuchando todo esto y crees que no es real, crees que vivo un poco en una burbuja, te reto de verdad a probar los últimos modelos, el state of the art actual de los modelos, porque si tienes la opinión de sí, yo probé la inteligencia artificial, probé Claude hace 3 meses, pero no era perfecto, pues tú mismo lo has dicho, lo probaste hace 3 meses y la cosa ha cambiado completamente. Con lo cual, actualízate. Y si eres de los que piensan, sí, bueno, ya programa muchas cosas, pero se sigue equivocando, te voy a contar un secreto. Y es que normalmente comparamos los modelos de inteligencia artificial con humanos perfectos. O sea, consideramos que el modelo de inteligencia artificial se equivoca y el humano no se equivoca. Cuando en realidad todos se equivocan, lo único que hay que comparar son las tasas de error. Todos los programadores cometemos errores, somos humanos. Todos los programadores, de hecho, se nos pasan cosas por alto, somos humanos. Con lo cual, realmente lo que hay que comparar es no si el modelo se equivoca o no se equivoca, o si necesita 1 o 2 iteraciones para conseguir el resultado que queremos, sino en qué medida se equivocaría un humano en comparación con ese modelo. Y desde mi experiencia personal, ahora mismo estamos en un punto en el que los modelos de inteligencia artificial se equivocan más o menos a la par con los humanos. O sea, yo siento un flujo de interacción más o menos como el que tendría con otros programadores reales, a la antigua usanza, con la diferencia de que con los agentes puedo tener agentes ilimitados que trabajan el triple de rápido y a los que les puedo encargar tantas cosas como quiera. Con lo cual el apalancamiento es brutal, porque lo que antes era dar feedback a una persona, que esa persona me entendiese, que se tirara 1, 2, 3 días implementando la solución para volver a revisar el problema, ahora son microciclos de revisión, feedback, testeo y aprobación del resultado. Con lo cual, siendo realistas, la velocidad de avance para equipos pequeños ha cambiado para siempre. En respuesta a la pregunta de por qué esto es irreversible, creo que es obvio, ¿no? Al final vivimos en una sociedad que busca la productividad al máximo y es radicalmente incomparable la productividad de varios agentes en paralelo en diferentes fases del proceso, ¿no? Elaboración de la idea, implementación de la idea, validación. Estamos empezando a ver arquitecturas de agentes ultra especializados, ¿no? Tener un agente especializado en vulnerabilidades de seguridad, otro agente especializado en testing, otro en integración continua. O sea, es brutal el cambio que se viene. Pero quizás la pregunta que más preocupa o la que le quita el sueño a la gente es ¿qué demonios va a pasar, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto para la industria del software? Y realmente podría aventurarme a hacer una apuesta a 5 o 10 años, pero creo que por la velocidad y la exponencialidad a la que avanzan estas cosas no tiene ningún sentido. O sea, no tengo ni idea dónde vamos a estar en 5 a 10 años y mucho menos si realmente alcanzamos la AGI o la inteligencia general. Con lo cual voy a ser más conservador y me voy a quedar en qué connotaciones o qué implicaciones puede llegar a tener para el 2026. Y en ese sentido tengo 2 conclusiones claras. La primera es que va a ser, si ya lo fue el 2025, el 2026 lo va a ser más aún, y es que va a ser el año de los equipos pequeños. Realmente ahora equipos pequeños, muy cohesionados, muy alineados y de alto nivel de decisión, creadores de producto y los decision makers básicamente son los que van a ser el core del equipo y el resto de roles van a ser pura inteligencia artificial. Digamos, el soldado raso, desde mi punto de vista, desaparece. Y esto tiene una segunda consecuencia directa, y es que los grandes equipos con jerarquías arcaicas y con varios niveles van a necesitar reinventarse o morir. Y dentro de esta reinversión va a haber una purga. Si tu rol es ser soldado raso, recibo un documento de requisitos, implemento y tengo un manager por encima que me valida, vas a tener que reinventarte o desaparecerás, pero sin duda en la empresa en la que estás no vas a ocupar ese rol nunca más. Si tu rol es un rol intermedio que simplemente pasa información de un nivel a otro, puramente proceso y gestión, creo que también vas a desaparecer, vas a necesitar reinventarte o morir. Porque en todos estos mega equipos estructurales, realmente los que van a quedar son los que toman las decisiones en los diferentes niveles y los que, digamos, de momento no pueden ser sustituidos de manera completamente autónoma, porque alguien tiene que saber qué se está construyendo, para qué se está construyendo y por qué, ¿no?
Pero sin duda la tendencia va a ser esa. A medida que vaya avanzando la inteligencia artificial y la existencia de agentes ultra especializados, pues sin duda van a ir desapareciendo cada vez más capas. Esto pone especialmente en jaque a las megaconsultoras o a las consultoras mediocres, que bueno, creo que seguramente van a sufrir una etapa de transición en la que se van a convertir en facilitadores, ¿no? Llevarán la tecnología a más gente porque digamos que las personas de a pie, de fuera del sector, pues todavía no saben sacarle partido a la inteligencia artificial y necesitarán facilitadores, personas que les digan, oye, pues esta es la mejor herramienta para ti, o así es como se hace un prompt, o tú no te preocupes que yo te hago el prompt y te hago el resultado, ¿no? No soy pesimista, quiero pensar en que nos vamos a adaptar y en que vamos a simplemente a sacarle cada vez más partido y a conseguir cosas más grandes. Pero sin duda si hay algo que puedo afirmar es que es el cambio de paradigma más grande que he vivido desde que estoy en el mundo de la programación y en los 10 años que llevo programando. Así que veremos qué nos depara el 2026 y más allá. Yo por lo pronto estoy viviendo mi mejor momento dentro de la crisis existencial que estoy teniendo por lo abrupto y lo rápido que se está produciendo todo este cambio. Paradójicamente al mismo momento estoy viviendo mi mejor época porque soy una persona a la que le encanta crear y estoy pudiendo crear más que nunca. Prácticamente cualquier idea que se me ocurre puedo llevarla a cabo, puedo materializarla y resolver micro necesidades que tengo en el día a día que antiguamente no merecía la pena el invertir todo ese esfuerzo y todo ese tiempo para resolver un pequeño problema. Ahora al ser tan baja la barrera y al tener cualquier solución prácticamente a golpe de prompt, pues estoy creando más software que nunca y realmente lo estoy disfrutando muchísimo. Así que creo que va a ser un 2026 muy divertido en el que pues en Calistenia vamos a avanzar muchísimo y vamos a tratar de maximizar el impacto. Seguramente haga un vídeo reflexionando acerca de por qué creemos que vamos a resistir toda esta ola en Calistenia y cómo vamos a hacer frente, cómo estamos utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor y cómo vamos a sobrevivir en un mercado ultra hiper competitivo donde la barrera de crear software está más baja que nunca. Al mismo tiempo seguiré creando más productos que nunca, productos como Aura, como Runstar, como Kairos, todos estos side projects que realmente pues he disfrutado muchísimo creando y que uso en el día a día. Entonces tengo la intención de subir muchos vídeos a este canal, pues contando desde pequeñas cosas que haga en algunos side projects como cuestiones más profundas. Así que sin más, nos vemos en la próxima.